La división en la bancada antitaurina, que además era una oportunidad para dialogar con el ministro de Cultura encargado, Jorge Zorro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se agarraron los animalistas? Sí, Juan Pablo, es que mire que se hundió un proyecto que venía impulsando, por ejemplo, el representante Juan Carlos Lozada, la senadora Andrea Padilla, que buscaba prohibir las corridas de toros en el país. Esta propuesta se ha radicado muchísimas veces y no tiene un feliz término, entonces se volvió a radicar otro proyecto. Esta vez lo está impulsando la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en compañía del ministro de Cultura, y lo que busca es prohibir las corridas de toros, las novilladas y otras prácticas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que el representante Lozada pues está diciendo que este proyecto se radicó y no fue consultado con las bancadas animalistas. Dice que pues este proyecto, digamos que no subsana todos los errores que traían las anteriores iniciativas y que no han permitido pues que sea aprobado en el Congreso. Así que vamos a saludar a nuestros invitados, el representante liberal Juan Carlos Lozada. Representante, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para toda la mesa del trabajo, para Esmeralda y para todos los que nos ven a esta hora al mediodía en Colombia. Gracias, representante. ¿Cuál es su inconformismo sobre esta nueva iniciativa que radicó la senadora Esmeralda con el ministro de Cultura encargado? Bueno, lo primero es que a mí me llaman un día antes de la radicación a invitarme a firmar este proyecto. Y yo, por supuesto, no firmo sin leer, Calvás. Yo creo que hay suficientes historias al interior del Partido Liberal de gente que firmó sin leer. Ese no es el caso de Juan Carlos Lozada. Yo no firmo sin leer. Entonces le pedí a la senadora Esmeralda que me permitiera leer el proyecto, que me permitiera analizarlo y que, por supuesto, me permitiera hacerle las enmiendas que tuviera, que vinieran al lugar, y que en ese momento, por supuesto, podía contar con mi firma, si es que podíamos además socializarlo con las más de 100 organizaciones con quien nosotros durante más de 5 años o 6 años llevamos ya construyendo el proyecto de Colombia sin toreo, porque es que yo no tampoco me mando solo, hay organizaciones que han estado detrás de este proyecto durante años y que por supuesto deben ser consultadas antes de la radicación de un nuevo proyecto, pero además porque se nos acaban de hundir 2 proyectos en el Congreso de la República. Uno en la Cámara de Representantes, de mi autoría, y uno en el Senado de la República, de autoría de la senadora Andrea Padilla. Y creo que haber dividido de esa manera la posibilidad de haber hecho un lobby conjunto nos trajo una derrota. Y me parece que este es momento de unirnos, no simplemente de seguir como rueda suelta cada uno de los que tiene iniciativas en esta materia en el Congreso de la República. Y por eso le dije a Esmeralda, la noche antes de la radicación, Esmeralda, por favor, esperemos un tiempo. ¿Cuál es el afán? No tenemos ningún afán de hacer esto. La realidad es que, por el contrario, yo creo que tenemos que recuperar fuerzas, tratar de unirnos, sacar el mejor texto posible, organizar el mejor trayecto legislativo posible para este proyecto, porque no podemos seguir obteniendo derrotas durante el gobierno del cambio cuando nunca nos habían derrotado por votos. Entonces, yo sí tengo muchos reparos, además, habiendo... Bueno, ya vamos a retomar la conexión, pero por el momento vamos a saludar a la senadora Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. ¿Y qué le responde al representante Lozada, quien dice que ustedes presentaron ese proyecto de afán y que no consultaron con los demás animalistas del Congreso? Bueno, Camila, muchas gracias. Un saludo cordial a Camila, a Juan Pablo, a Paola, toda la mesa, a Juan Carlos, por supuesto, un saludo cordial y a las personas que nos ven a esta hora. Pues bueno, creo que hay varias cosas. Este es un proyecto de autoría del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Cultura y que cuenta con la autoría también de 43 congresistas, senadores y representantes a la Cámara de distintos partidos. No es un proyecto, digamos, que nace solo. Quiero contar un poco también la historia de este proyecto. Este es un tema que no nace improvisado ni de un día para otro. Venimos trabajándolo desde el mes de noviembre. De hecho, no fue con este ministro, sino con la ministra Patricia, con quien de hecho exploramos distintas alternativas, no solamente desde proyectos de ley, para hacer frente a esta problemática y a esta dificultad que hoy atraviesan los animales. Es una tarea que venimos haciendo desde hace varios meses y que recoge
varias de las luchas o la mayoría de las luchas de los animalistas. Además, yo también quiero que quede claro acá que esta no es una lucha que tiene un nombre propio, ni que es una lucha que tiene que apropiarse por un político, política, y mucho menos por el Congreso. Es una lucha ciudadana de hombres, de mujeres que vienen haciendo la tarea. Este debate no nació en el Congreso, nació en las calles, nació con los chicos que se hicieron jalar de los pelos, salían arrastrados de las plazas de toros, que vinieron poniendo el debate sobre la mesa y que hacen que finalmente llegue al Congreso. Yo creo que, y fue mi invitación fraterna, Juan Carlos lo sabe, y además creo que este es el resultado de un reclamo que estamos haciéndole al gobierno nacional. De hecho, yo siendo pacto histórico, siendo el gobierno nacional, estaba haciendo un reclamo junto con Juan Carlos, porque creo que nos encontramos en muchas cosas, Juan Carlos, pidiéndole al gobierno nacional que abandere la causa animalista, que nos acompañe en los proyectos, que lidere el tema. Habíamos visto una ausencia del gobierno, de hecho lo vemos en el plan de desarrollo todavía, y creo que hay unas luchas allí que hemos defendido y que hemos acompañado y que hemos insistido que el gobierno lo asuma, y no puede ser que hoy, cuando finalmente el ministro de Cultura reitera ese compromiso del presidente Gustavo Petro de acompañar estas causas, de firmar, de acompañar un proyecto de ley, pues nos vayamos a dividir. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos en que es momento de juntarnos. Yo quiero contar además el proyecto de Juan Carlos, el 07 que se envió el año pasado, yo lo firmé y lo acompañé con decisión, independientemente de cuál fuera su origen, lo acompañé, lloré el día que se hundió, lo defendí en todos los escenarios. El proyecto de la senadora Andrea Padilla, aunque yo no estaba de acuerdo con muchos temas estratégicos además de ese proyecto, y además puse de presente públicamente, incluso en la Comisión Quinta, mi inconformidad y mi preocupación frente al trámite del proyecto y frente a todo lo que se incluía en el proyecto, porque se incluían gallos, corralejas y una cantidad de cosas que iba a hacer que nos juntaran todos los lobbies en contra, y en el Congreso el tema del lobby funciona muy bien para la gran mayoría de congresistas. Yo lo expuse y finalmente no se acogieron esas observaciones, pero aún así yo acompañé esa iniciativa de la senadora Andrea Padilla, la defendí, la voté en la Comisión Quinta y la acompañé en todos los escenarios posibles. En la plenaria la defendí, también la voté, por supuesto. Entonces creo que más allá de quién es el autor, más allá de quién tiene el protagonismo, no tenemos que saber que esta es un mensaje al gobierno nacional que nos dice, mire, los acompañamos, esta es pausa, queremos que se prohíba el tema taurino. Yo quiero que además conozcan el articulado nos recoge, es una propuesta abolicionista, estamos proponiendo que se acaben las corridas de toros y todas las prácticas taurinas asociadas. Tiene temas novedosos además, por ejemplo, en los proyectos anteriores no se recogía el tema de hacer una reconversión en cabeza del Ministerio de Cultura de las plazas de toros hacia escenarios culturales, artísticos, deportivos y demás. Me parece que es un tema innovador, pero además recoge las recomendaciones en los distintos artículos de los ministerios que se pronunciaron a las deficiencias del proyecto anterior. Y sí, senadora, es momento de juntarnos alrededor de... Permítame, senadora, sí quiero volver con el representante Lozada. Representante, ¿usted ya pudo leer el proyecto? No lo oigo. Actíveme el sonido, por favor, porque no oigo al representante Lozada. Ahí sí, me adelante, oye, Juan Pablo. Adelante. Sí, ya pude leer el proyecto, por supuesto, ya lo analizamos con UTL y sentimos que hay muchas falencias en el texto, empezando porque no hay consecuencias jurídicas para quien incumpla la prohibición. Digamos, no se recogieron de ninguna manera los insumos de las múltiples audiencias públicas que se han hecho sobre esta materia en los múltiples proyectos que hemos presentado durante 6 años en el Congreso de la República. Tampoco, por ejemplo, hay una caracterización de la población que se verá afectada pues, en cuanto a los temas laborales, que es una de los principales reclamos por los cuales querían hundir nuestros proyectos, tanto el de la senadora Padilla como el mío. Pero además de eso, me parece, Juan Pablo, que hay unas contradicciones en lo que ha dicho la senadora a las que yo me quiero referir. Lo primero es que ella dice como si fuera con bombos y platillos que esto tiene la firma del ministro Zorro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el concepto del Ministerio de Cultura con respecto al proyecto de Andrea Padilla decía que por favor lo sacaran de esa competencia al Ministerio de Cultura porque no tenía nada que ver con ellos, pero al otro día del hundimiento radican el proyecto? Y dice además la senadora entonces que este es un proyecto del gobierno nacional. Y yo me pregunto entonces, señor ministro de Cultura, ¿acaso es que usted no se ha enterado que aquí hay un proceso de 6 años al interior del Congreso como para invitarnos al menos a una mesa de trabajo para poder corregir los errores, para invitarnos a firmar a quienes hemos dado esta lucha históricamente al interior del Congreso de la República? ¿O esto es un oportunismo, evidentísimo para mí, para tratar de favorecer a un solo partido político? No somos nosotros quienes hemos personalizado esta discusión. En este caso es la senadora
Esmeralda Hernández quien lo está personalizando al excluirnos a nosotros de la discusión, porque es que uno no puede con una persona que lleva tantos años de trabajo en esta materia, invitarlo a firmar como si esta persona no tuviera nada que decir, como si no debiera leer, como si debiera firmar simplemente a ciegas cuando tiene una enorme responsabilidad justamente en esta materia. El ministro Zorro hizo un concepto negativo del proyecto de Andrea Padilla y al otro día sale y radica un proyecto de él. Eso no tiene presentación. Pero además de todo, es el único ministro encargado, es posible el ministro políticamente más débil que hay, posiblemente el peor ministro en este momento que tiene el gobierno de Gustavo Petro, un ministro que carece de toda legitimidad al interior del sector cultural. Pero además de ello, el texto le faltan cosas que son absolutamente esenciales. Entonces, yo de verdad... yo, por supuesto, cuando ese proyecto llegue a mis manos, le haré las proposiciones del caso y lo votaré positivamente. Pero esto que está haciendo la senadora Hernández es dividir a los animalistas. Representante, al punto, Juan Pablo, con esto cierro. Mire, permítame, con esto cierro. Al interior del chat de Colombia Sin Toreo, que es donde están agrupadas las organizaciones que vienen trabajando este tema en el Congreso de la República, solamente una persona de todas esas organizaciones dijo estar de acuerdo con que este proyecto se radicara de manera inconsulta. Luego, esto tampoco tiene ninguna legitimidad con las organizaciones. De ninguna manera. Permítame, representante, permítame. Senadora Esmeralda Hernández, ¿no habría sido algo además que le ayude un poco a la armonía del trabajo en una bancada animalista que no sé cuántas personas integren hoy día en el Congreso de la República, el poner en común el proyecto y tratar como de trabajarlo juntos en lugar de llegar con una iniciativa que pareciera individualista? Juan Pablo, yo insisto en que el proyecto hoy cuenta con la coautoría de 43 congresistas y yo quiero, digamos, antes de responderte, que creo que además en esta respuesta englobo esa pregunta que me has hecho, varias cosas que ha planteado acá el representante. Primero, cuando un tema queda prohibido por ley, pues automáticamente se asume que tiene una consecuencia jurídica, de hecho es un delito, pues es decir, faltar a la ley, pues es un delito. Entonces creo que es un tema pues que se puede, que te abre toda una discusión. El tema de reconversión está específicamente en el articulado, que es lo que dice puntualmente, que las personas que dependan de esta actividad como ingreso económico principal tendrán que participar y el gobierno nacional, en cabeza de las entidades competentes, deberán implementar procesos de reconversión y además se priorizan esas familias en el proceso de reconversión de las plazas de toros. Ahora, quiero referirme a los conceptos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, Juan Carlos. Yo creo que en honor a la verdad, y si se hace, tú que sé que lees muy bien y muy juiciosamente los textos, porque lo sé, en honor a la verdad, eso que dices, pues digamos, no es real, no es cierto. El concepto del Ministerio de Cultura, ¿qué es lo que dice? Se pronuncia frente a un artículo de la senadora Andrea Padilla donde está obligando al Ministerio de Cultura a hacer o a asumir la responsabilidad de hacer la reconversión laboral cuando esa no es competencia del Ministerio de Cultura y quienes trabajamos y conocemos el sector público sabemos que no lo es. Lo que el ministro dice es: yo le invito a que me excluya porque en el marco de la competencia legal no lo tengo. Lo mismo que el Ministerio de Educación, que tú saliste, Juan Carlos, públicamente a decir que el Ministerio de Educación conceptuó en contra de eso. No es cierto, eso no es real y yo les puedo compartir los conceptos. Lo que dice la ministra de Educación es: mire, en el marco de las competencias yo no puedo asumir un tema cultural, la invito a que replanteemos el artículo para que nosotros podamos tener la competencia y incluso nos plantea una propuesta de artículo donde ellos se vinculan. Uno no puede salir a decir, digamos, una cosa que falta a la realidad y que falta a la verdad. Ahora, frente a la construcción del proyecto, una cosa pues es, con todo el respeto, Juan Carlos, las personas o los colectivos que además lo valoro, lo reconozco, respeto tu trabajo, te lo he dicho 1000 veces, creo que hemos hecho una tarea conjunta muy importante en el Congreso y acompañaré todas las iniciativas que tú hagas, pero una cosa pues es que sean tus electores y otra cosa es que no se haya consultado. De hecho, miren, el proyecto de ley está construido con una cantidad muy importante de colectivos animalistas y está respaldado por el Movimiento Animalista del Valle, que tú lo sabes, Juan Carlos, es pionero de esta lucha en el Congreso, por Terry Hurtado, que fue el chico emblemático que se hizo arrastrar en la Plaza de Toros de... Senadora, pero es que mire, yo le quiero leer un comentario que llega aquí a través del YouTube Live, que lo hace Rivera, y dice lo siguiente: qué pereza los políticos. Eso yo creo que los engloba a los dos. Todos quieren figurar, pelear, no hablan entre ellos. Esas peleas que llevan a los medios, qué horror. Y es que, pues es inevitable que uno diga,
¿por qué no se ponen de acuerdo? Es una bancada de un mismo tema. Imagínese usted la bancada de las mujeres, entonces unas mujeres tirando por un lado y las otras mujeres tirando para el otro. Si somos animalistas, pues uno creería que se puede armonizar, ¿no? Pero bueno, permítame, senadora, porque está con nosotros el ministro encargado de Cultura, Jorge Zorro, a quien le damos la bienvenida. Sigue la W, señor ministro. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me parece muy interesante esta conversación y comparto contigo pues el deseo de unirse por un ideal común, ¿no? Hay que pensar varias veces en ese sentido, que el Ministerio de Cultura ante todo va hacia la defensa de la vida. Una potencia mundial de la vida es el mandato que nos está dando el presidente, convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Es algo fundamental en el programa de gobierno del doctor Petro, ¿no? Y el mandato, además de la Corte Constitucional, que dictamina que las prácticas que contienen crueldad animal no pueden ser reconocidas como prácticas culturales. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso es un elemento fundamental que nos une. Es decir, usted tiene toda la razón en decir que tratemos de hablar, de juntarnos, de mantener una cordialidad en eso. Puede ser que en algún momento uno se equivoque en los procedimientos, pero realmente si hay algo que es común y muy importante nos debe unir, ¿no? Y es precisamente en este caso lo que es la vida como protagonismo fundamental y sus derechos, independientemente de quién abandere las iniciativas legislativas. Pero mire que ahí quiero detenerlo, ministro, porque siendo usted además pues ministro de Cultura, que es ministro para todos los colombianos, ¿por qué no haber llamado a la hora de redactar este proyecto de ley que pues dicen es de su autoría, ¿no? A Juan Carlos Lozada, que ha venido trabajando durante años en este tema, a Andrea Padilla, que también lleva años trabajando este asunto? ¿Por qué no ampliar la mesa? Porque es que queda uno con la impresión de que lo que hicieron en el ministerio es llamar a los cercanos y dejar por fuera a otros que tienen los mismos intereses. ¿No se construye más invitando a todos que apartando a algunos? Usted tiene toda la razón. Quizás es una novatada por ser un ministro nuevo en este proceso, que vengo desde la academia, yo no vengo del mundo político, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante ya tener esos aprendizajes. Los aprendizajes del mundo político son muy complejos, usted ya bien lo sabe que transita por estos lugares tan difíciles del mundo político, pero sin duda la idea fundamental que la proponía precisamente la senadora Esmeralda Hernández, pues es cautivadora, ¿no? Y coincide exactamente con todo lo que tiene que ser Colombia como una potencia mundial de la vida. En ese sentido, pues hay que entender el contexto, ¿no? Y por eso hay que, como uno persigue la paz como un elemento fundamental, ¿no? Este proyecto además nos lleva a reforzar la manera de quitar ese imaginario de violencia que está en todos los niños, en los jóvenes, y que desafortunadamente nos ha llevado a una historia de guerra. Entonces, ese imaginario nos mueve a que participemos nosotros directamente en esos procesos para eliminar esos imaginarios de violencia, ¿no? Yo reconozco sinceramente pues muy el trabajo que hace tanto el representante Juan Carlos Lozada, que sin duda pues han luchado 8 años, ¿no? Me parece importantísimo lo que él ha hecho, él ha logrado convocar a su alrededor todo un sector, ¿no? Y a lo que ha hecho también la senadora Andrea Padilla, que sin duda han sido líderes que han convocado a esta comunidad y que lo hacen a uno reflexionar muy profundamente. Cuando se cayó esa presentación del proyecto que ellos estaban
desarrollando pues una reacción inmediata, digamos primaria, fue tratar de soportarlo presentando otro proyecto que decía básicamente lo mismo, o sea, que sostenía en alguna forma, ¿no? Y que obviamente es objeto de modificación en el proceso en que se va desarrollando las Es que discusiones en el Senado. Para eso es el Senado. El Senado es un sitio de discusión, ¿no? Y en ese caso, pues el proyecto Ministro, es acompañado por toda la iniciativa legislativa presentada por cualquier congresista que busque garantías para la protección de los derechos de los animales y de los seres ministro, sintientes. En es que consecuencia, con el no lo propósito escucha. de este gobierno, de lo que ya mencioné, como la vida, como la Colombia como potencia mundial de la vida, pues estamos atendiendo a ese llamado importantísimo del cambio, que es el llamado de este gobierno. Es un llamado del gobierno. No, Ministro, pero aquí, ¿cuál es sí. la realidad, ministro? Porque es que usted habla del proyecto que se hundió de la senadora Andrea Padilla. Nos dicen que es que usted conceptuó negativamente esa iniciativa y la senadora Esmeralda dice que eso no es cierto, que lo que usted dijo es que no era competente para hacer una reconversión de esas plazas de toros. ¿Cuál es la realidad? Quizá ahí hay permítame ponerte en contexto, porque ahí hay una mal entendimiento del texto que se hizo ahí en el ministerio. Ahí nosotros primero nos oponemos o no nos oponemos en ningún momento a nada de lo que está escrito, sino simplemente estamos diciendo no es de nuestra competencia la sustitución económica, lamentablemente. Ojalá pudiéramos tener esa competencia. Es lo único que decimos cuando en ese artículo se menciona la necesidad de la sustitución económica, lo cual debería ser parte de nuestro resorte, digámoslo así, ¿no? Pues de todas maneras sí se ve afectada una comunidad y eso es importantísimo. Ahora, al contrario de lo que dice, para nosotros es fundamental, está en uno de los articulados del DNP, no sé, del Plan Nacional de Desarrollo, es todo lo que tiene que ver con la circulación, y esto es un elemento fundamental, no solamente para el Ministerio de Cultura, sino para todas las formas de expresión de las comunidades, ¿no? Y eso me parece que ahí yo no sé qué se entendió, al contrario, estamos diciendo que esa es una necesidad social, el poder reconvertir esa plaza de toros en lo que yo escuché en algún momento como la plaza de todos. Eso me parecía genial, me parece una expresión muy, muy, muy conveniente. Ministro, permítame un minutico, por sí. favor. Es que nos parece importante escuchar al representante Lozada, a ver qué opina sobre lo que acaba de decir usted, y es que pues fue una novatada lo que usted nos dice. Representante, adelante. Mire, Juan Pablo, lo que acaba de describir el ministro es la descripción perfecta de lo que está sucediendo en el Ministerio de Cultura, y es una improvisación tras otra. Es tan improvisado que ni siquiera tiene un enlace con el Congreso de la República que pudiera poner en contexto al ministro antes de radicar un proyecto supuestamente de iniciativa del gobierno, que además no fue redactado en las oficinas del Ministerio de Cultura, sino en la UTL de la senadora Esmeralda Hernández. A nosotros no nos pueden meter los dedos en la boca en eso. Resulta que en el ministerio todo el mundo está en encargo. Allá no hay quien haga absolutamente nada. Nadie responde por nada en el Ministerio de Cultura. Y resulta que el señor ministro miente cuando dice una novatada, porque yo lo llamé la noche anterior y le dije, ministro, por favor, no cometan el error de sacarnos de este proyecto a quienes hemos estado aquí. Lo que pasa es que yo no firmo sin leer, ministro. Por favor, organicemos una mesa, aplacemos la radicación. Lo mismo le dije en 3 horas de conversación a la doctora Esmeralda Hernández. Dijo que no, que lo tenían que radicar a las 7:30 de la mañana el otro día. Se lo rogué. Le cuento una infidencia, querido Juan Pablo. Entrando a reunión con el presidente de la República, que usted sabe que me reuní el miércoles con el presidente de la República y los 18 firmantes de la Carta del Partido Liberal al presidente César Gaviria. Ahí tuve que colgarle a la doctora Hernández
y le dije, te ruego, por favor, Esmeralda, no lo radiquen, permítanos leer, permítanos firmar, permítanos unir, permítanos llamar a Andrea Padilla, permítanos hacer una cosa que sea coherente, que podamos dar una línea que sea efectiva, porque no podemos volver a perder. Entonces, lo que está diciendo el ministro simplemente no es cierto. Él ni redactó ese proyecto, simplemente se lo firmó a la senadora Esmeralda Hernández, pero con su firma se convierte en un proyecto de gobierno. Entonces yo digo, ¿será que el ministro nos está excluyendo a dos congresistas de dos partidos diferentes que somos parte de la coalición de gobierno? Eso es lo que yo tengo que entender con el accionar del ministro, que para él existe el pacto histórico y que el Partido Verde y el Partido Liberal no le servimos al señor ministro de la Cultura. Es absolutamente impresentable, Juan Pablo, el nivel de improvisación. Venga, Juan Pablo, representante, pero permítame, representante, porque pues usted mete el tema del partido y pues ese creo que es una pregunta que además uno puede hacer de manera muy transparente al ministro encargado de Cultura, Jorge Zorro. Señor ministro, aquí hay un asunto de partido. En este momento el gobierno no quiere tener nada que ver con alguien como es el representante Lozada, que es del Partido Liberal, y entonces por eso se lleva la iniciativa, pero que no haya en ella ni siquiera el aroma del Partido Liberal, que hoy pues no está en buenos términos con el gobierno. Mire, Juan Pablo, esa pregunta es muy importante. Definitivamente nunca se ha pensado en excluir al representante Juan Carlos Lozada, para nada, ni a la senadora Andrea Padilla, para nada, ninguno, en absoluto. No, yo en la conversación que tuve con el representante Juan Carlos, lo invité a que fuera temprano, ¿no? Que fuera temprano a hablar precisamente con la senadora Esmeralda Hernández para llegar a algún acuerdo. Inclusive nos demoramos muchísimo más de lo que se había planeado, porque se había planeado que a las 7:30 de la mañana íbamos a presentar el proyecto y a radicarlo en el Senado. Nos demoramos casi una hora esperando que el representante Juan Carlos se apareciera para que pudiera hablar con la senadora Esmeralda, ¿no? Y como no aparecía, pues entonces se produjo pues el hecho de que efectivamente se radicó el proyecto, pero en ningún momento se ha pensado en excluirlos. Al contrario, yo personalmente le tengo un gran aprecio al senador Juan Carlos, al representante Juan Carlos Lozada, con quien he tenido momentos muy interesantes de compartir algunas divergencias, y siempre lo he encontrado una persona muy razonable, muy importante, como líder importante en el Senado y en la Cámara, en la Cámara, como una persona que hace aportes muy importantes, muy fundamentales. Claro. En ningún momento queremos separarlo de ningún proyecto, al contrario, lo sigo invitando a que se una con nosotros, ya que considere que los protagonistas no somos nosotros, ¿no? Sí, es la vida, los protagonistas es la vida y es la vida de los animales. Correcto, entonces, ministro. Nosotros no tenemos esa aspiración a protagonismo, para nada. Pero aprovecho esta oportunidad de conversar con usted para hacerle una pregunta que muchos que tenemos un interés además en el sector cultural, porque nos parece además que es fuente de paz, de construcción, de ciudadanía, en fin, nos venimos haciendo desde hace unas semanas, y es que pues usted ya cumple 2 meses como encargado. El presidente no anunció que usted vaya a quedar en propiedad, a pesar de que hace apenas unos días se anunciaron quiénes iban a ocupar los cargos de los ministerios en donde hubo relevo. Sin embargo, hay voces que hablan de que usted está promoviendo una reestructuración del Ministerio de Cultura, siendo ministro encargado. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, porque es que esta encargatura no es que esté yo tratando en una circunstancia muy diferente a la que sería un ministro encargado, porque el ministro titular se fue a alguna designación importante por fuera del país, o está en unas circunstancias muy diferentes en las cuales tendría que designarse
un encargo, ¿no? Yo estoy actuando con todas las atribuciones y con todos la autoridad de cualquier ministro, y así me tratan en el Consejo de Ministros. No me tratan como un encargado, aunque sé que soy encargado y tengo el respaldo presidencial. Pero no, pero no sería mejor, en ese encargo. ¿No sería mejor, ministro, que esa reestructuración le hiciera quien llegue a ocupar el cargo en propiedad y no el ministro encargado? No, ¿por qué? Porque mientras tanto yo estoy en la obligación de responder a un liderazgo específico de este ministerio y estoy encargado de manejar este ministerio tal como si fuera un ministro en designación ya definitiva, ¿no? Pero mi obligación está siempre muy clara, dicha por el presidente, o sea que no, en ningún momento estoy ni suplantando actividades que no me corresponden como ministro, sino al contrario, manteniendo un liderazgo que es fundamental en este terreno de la cultura. O sea que es mi obligación. Y si yo veo que es necesario hacer cambios fundamentales en el desarrollo para que se pueda cumplir el plan de gobierno, esa es mi obligación y yo tengo que responderle al señor presidente en ese sentido. Ministro Jorge Zorro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Muchísimas gracias, muy amable. Nos está alzando la mano la senadora Esmeralda Hernández. ¿Usted le puede decir, por favor, a su invitado Mauricio que nos dé 2 minutos mientras ella nos da la respuesta? Ella quiere hacer una réplica. Adelante, senadora. Gracias, Juan Pablo, de verdad por esta... Es decir, yo creo que aquí lo que queda claro, Juan Carlos, y yo siempre te he invitado a dialogar y al ánimo, incluso te invité a que concertemos este proyecto, es que aquí está mediado esto por un tema de egos y por un tema de una pelea política contra el gobierno en la que queda en medio una lucha de la ciudadanía, una lucha que se ha dado en la calle, que han dado los animalistas. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a que retiremos un proyecto en el que estoy segura coincides plenamente? Porque el articulado, lo hemos además, conocemos profundamente cuáles son nuestras posturas, que son abolicionistas y que además están contenidas todos en el artículo para retrasar un proyecto de ley durante un semestre en el que podemos dar por lo menos un debate y que mientras tanto sigan matando a los toros en la calle. A mí lo que me queda claro acá también además, y ustedes lo pueden ver, es que no se puede dar un debate con Juan Carlos, contigo es muy difícil convencer. Yo estoy de acuerdo en que haya una unidad entre animalistas. De hecho, cuando yo llego al Congreso no tengo ni idea. No te vengas a hacer ahora la víctima, no te hagas la víctima. Una pelea frontal entre dos animalistas que no se quieren ver y que de hecho yo los invito a escenarios conjuntos, y si va el uno entonces no va la otra porque se detestan y no puede haber una unión. Yo he intentado siempre, de hecho hice una reunión con la ministra Susana para ver cómo articulamos el plan de desarrollo. Fue Juan Carlos y lo valoro y lo acompaño y demás, pero entonces si está el uno, no está el otro y queda uno ahí en medio y siempre está... Yo creo que tiene que ser una lucha superior. No es aceptable lo que dices, encima los animales en esta lucha, y no podemos trabajar por eso. El retiro del Juan Carlos implicaría que se siga retrasando una posibilidad que tenemos, porque además hoy este proyecto se debatiría en la Comisión Sexta, donde tiene una posibilidad, porque sabemos que en las comisiones quintas es muy complejo. Yo soy de la Comisión Quinta de Senado, fue muy difícil lograrse allí, y sabemos además que en la Comisión Quinta de Cámara es imposible. De hecho, con esa claridad, sabiendo, y tú lo sabías, lo sabía la senadora Andrea Padilla, que el proyecto se iba a hundir, nosotros estamos trabajando en un plan B que permite perdamos un día. Ayer, Juan Pablo, cierro con el mismo día que se radicó el proyecto, la oposición radicó un proyecto simplemente regulando el tema y morigerando las prácticas, que significa que vamos a seguir maltratando animales, pero más poquito y más suave. Bien, pero Esmeralda, explícale de una vez a la audiencia cuál era el afán de radicar a las 7:30 de la mañana. Me llamaste a las 8 de la noche a decirme que era una prioridad para ti que yo te firmara este proyecto. Yo te dije, si para ti es una prioridad que yo te firme el proyecto, siéntate conmigo esta semana, lo leemos, lo analizamos y lo radicamos. La firma del ministro Zorro iba a estar de todas maneras, y tú me respondiste, perdón, pero déjame hablar. Una prioridad, lo firmé y lo acompañé y lo defendí. Es decir, esto no puede ser un congresista ni de dos. Bueno, a los congresistas, le pido al máster, por favor, que me ayude aquí, gracias. A los congresistas, Juan Carlos Lozada y Esmeralda Hernández, les agradecemos por estar con nosotros. Imagínese si esa es la bancada animalista, que es la que quiere a los seres vivos y sintientes como usted y como yo, como logran llegar a acuerdos, ¿cómo será en el resto de asuntos?
uno esperaría que cuando el objetivo es común, pues Claro. existan los consensos, ¿no? Los puntos de encuentro. Y no pues esto que estamos viendo aquí, que yo vuelvo a la pregunta que le hice al ministro. Pareciera más bien una situación que terminándose es en medio de un conflicto, de un enfrentamiento entre facciones políticas del liberalismo y del partido de gobierno, antes que otra cosa. Pero bueno, puedo estar equivocado. Lo único que no entiendo, y me cuesta comprender, Camila, es cómo no se ponen de acuerdo para algo que en principio es un mismo norte. Porque es que si los unos dijeran, no, es que yo quiero que los toros los desollen, y el otro, no, los toros tienen que ser salvados, pues bien. Pero si el norte es el mismo, ¿por qué no hablar? ¿Por Que se qué no unan, dialogar? que se unan, los que pierdan son los animales porque los dos tienen el mismo propósito, Claro. entonces ojalá que puedan encontrar ese puente y ese diálogo para sacar adelante estas iniciativas. Eso está muy difícil. Congresistas, muchas gracias al ministro. Bueno, el ministro votó noticia, Paola. Claro. Votó noticia. Sí. Primero que todo, está más firme que nunca. Sí, y está reestructurando el ministerio, Juan Pablo, a pesar de ser ministro en encargo o encargado, pues él dice que tiene que hacer las modificaciones que sean necesarias y que no importa si las hace y después lo sacan, pero que las va a adelantar, va a seguir. Ujú. Está trabajando. Prácticamente, como diría la vicepresidenta, pueden llorar.